Bueno, pues ayer la noticia inesperada fue que el presidente Trump abandona la cumbre del G7 para retornar a Estados Unidos, derivado de las complejidades del conflicto entre Irán e Israel. Hay muchas interpretaciones al respecto, tú tienes la tuya. Muchas. Pero aquí en México lo que causó, digamos, mucha polémica es que hay sectores que dicen que dejó plantado a nuestra presidenta, a Claudia Sheinbaum. No lo veo tal cual plantar, porque la reunión era al día siguiente y de hecho le canceló a varios presidentes y primeros ministros con los que no se pudo reunir por la premura de su retorno. En las críticas también se habló mucho respecto de que como la presidenta viajó en aerolínea, en Air Canada, Claro. se pudo haber ahorrado muchísimo tiempo si hubiera hecho el trayecto en un avión de la Marina, que por cierto, el avión de la Marina viajó porque es un tema de resguardo, de seguridad, y pues ese avión hizo 5 horas en vuelo directo, la presidenta hizo varias escalas, y que en todo caso sí se perdió la cena, en la que sí pudo haber compartido con Trump y sus colegas. Yo no lo veo como un plantón y podría entender en términos de las emergencias políticas del régimen estadounidense que el conflicto entre Irán e Israel le dé más importancia que una reunión entre pares que para él no son pares. Creo que lo que acabas de decir es clave. No solo le canceló a ella, no dijo ya me voy y canceló mi agenda con la presidenta Sheinbaum. Canceló todo lo que tenía, pero también, y es lo que platicábamos antes de empezar el programa, un poco histriónico. Ya me voy porque hay un conflicto en Medio Oriente. A ver, hay un conflicto en Medio Oriente, sí tiene una posición estratégica. Ya sabemos por ahí que él es el único que tiene el bombardero adecuado para en caso de una cuestión militar, pero yo no creo que estemos en ese punto y no debió de haber hecho ese aspaviento y retirarse de esa manera, ¿no? Del G7, es la realidad. Es que además, al irse él, se pierde, digamos, el interés en muchas cosas. Sí. Veía yo fotos de la sala de prensa que se montó específicamente para la cumbre y hoy estaba vacía. Claro. Porque además la gran parte de la prensa que viajó era la de Estados Unidos. Es correcto. Y es como, pues, la fiesta de 15 años sin la quinceañera, por hacer una analogía. Y esto me lleva también a un gran debate que se ha estado llevando a cabo recientemente, sobre todo entre analistas, académicos, políticos, empresarios en Estados Unidos, de si Donald Trump es un fascista. Y si uno va a la definición exacta del fascismo, pues va a encontrar muchas similitudes con su comportamiento. Y hay quien, y mira que no lo dicen por defenderlo, hay académicos que dicen, Trump no puede ser un fascista porque no tiene ideología. Sí. Es un oportunista. Es un oportunista. En todo caso, él toma de las ideologías de manera muy pragmática, no estudiada, no planeada en el tiempo, lo que más le conviene en el momento. Le conviene, y cuando justo, le conviene. Justo. Porque no hay un plan de mediano y largo plazo. Y yo en todo caso vería todos estos análisis, que por cierto, sí han sido muchos recientemente, como un tono de advertencia de lo que sí puede llegar a pasar con alguien que evidentemente es un autoritario. Totalmente. Es un xenófobo. Y está tratando, lo que pasa es que como tal Estados Unidos no es una dictadura, a diferencia del fascismo de Mussolini o el nazismo de Hitler, en la que todavía hay argumentos de ley que tiene que respetar, que no le gusta y que trata de evadirlos y que un incluso poder trata judicial de y un darles la Congreso, ¿no? Que todavía están ahí para ponerle un cierto alto. Que hay elecciones intermedias 26, y veremos cómo termina eso. Si analizamos también su popularidad reciente, que ha ido disminuyendo considerablemente y en algunos casos fomentada más por el tema de las redadas antimigrantes, que además, y lo comentábamos ayer con Eduardo, han sido demasiado agresivas, han llegado a criminalizar al migrante, aún teniendo papeles, porque los levantan parejo y luego averiguan si tienes papeles o no. Al migrante y al que parece migrante. Es que ese es el problema de la xenofobia. Sí. No es un tema de papeles, es un tema de aspecto físico. Si pareces, te llevan. Y te puedo apostar que hay migrantes de otras características fisiológicas, a lo mejor centroeuropeos, que como no parecen latinos y como no parecen mexicanos, a ellos no los levantan, cuando probablemente su situación migratoria es la misma. Pero
Independientemente de la reducción en su popularidad en lo general, sí hay grandes sectores que le aplauden el tema migratorio por una circunstancia cultural, que en todo caso son los famosos rednecks, toda la gente que votó por él. Su base votante. Su base votante. Pero estás dividiendo un país en dos. Sí. Bajo esas características, si analiza un poco uno la historia y se refiere a la época de Mussolini y de Hitler, es el culto a la personalidad. Totalmente. Es una propaganda que genera una narrativa oficialista, muchas veces mentirosa, que le provoca temor a tus contrincantes y no sé si regocijo, porque habrá que ver en temas económicos, a los que lo apoyan. Y expectativa en este caso. Por eso todo el mundo estaba esperando a ver qué hacía, qué decía, esperando verlo, esperando a ver qué se podía lograr. Nosotros mismos en México, la presidenta quería reunirse con él. Entonces, sé que tuvieron una llamada telefónica y que además eso lo pondría yo en un tema de cortesía de Trump, al retirarse, por la razón que sea necesaria o no, y lo voy a dejar en ello. Creo que sí fue un buen gesto de cortesía por lo menos llamarle por teléfono. Nunca va a ser igual a un encuentro personal. No. Muchos temas que discutir, claro, las remesas, los aranceles, la situación de los migrantes. Pero volviendo a esta reflexión de si Trump es o no un fascista, insisto, si nos vamos estrictamente a lo conceptual de lo que significó ese régimen, pues a lo mejor yo te diría en un porcentaje muy alto que sí lo es, que sí se quiere parecer a eso, pero hay incluso críticos de él que dicen, no, le estás dando demasiada importancia a alguien que no razona, sí. que no analiza, que no planea. En todo caso es una similitud, porque hay un ego gigantesco, muy parecido al de Mussolini, pero técnicamente no se le puede considerar un fascista clásico, y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, porque él no deriva de un plan, sino de la imitación de comportamientos que están fundamentados en el ego personal. Totalmente de acuerdo. Y además, vamos a ver después de esto qué dice y cómo reacciona. A ver cuál fue su gran aportación de haberse salido de esta reunión, que sí es importante, en realidad. Claro que lo es. Para tratar de qué. A mí eso es lo que me llama la atención, ¿no? Como él construye sus narrativas en base a la agenda del día, pues él prácticamente puede decir, tenía yo algo más importante que hacer. El conflicto entre Israel e Irán es de seguridad nacional. Totalmente. Aparte, involucra vidas humanas. Los otros, mis colegas, que no los ve como sus pares, No. me pueden esperar. Sí, ahí luego platicamos y reagendamos. En todo caso, estuvo en la cena. Estuve en la cena. Seguramente lo que a él le importaba o lo que le urgía con quien le urgía, entiendo que tuvo una plática con el premier canadiense, a lo mejor lo resolvió muy rápido, y si es o no un pretexto que se tuvo que regresar por el conflicto armado, en esta practicidad que luego tiene él, pues a lo mejor sí fue de yo ya vine a hacer lo que tenía que hacer con quien lo tenía que hacer, Claro. ya me tomé la foto y me regreso. Y retomando el punto objetivo de lo que decías al inicio, sí a lo mejor hubiera estado bien que la presidenta hubiera podido llegar a la cena, porque es exactamente donde se teje esa política fina. ¿En serio valía la pena ahorrarse y decir que volé en avión comercial? Hay cosas que considero que en este momento no son necesarias. La invitaron como invitada especial al G7 porque no somos parte. Sí, no somos Debió parte. de haber aprovechado esa oportunidad y llegar un poco antes, ¿no? Nadie lo hubiéramos criticado, al contrario, qué bueno, qué orgullo que esté ahí y pudiendo tejer esta parte fina que nos ha faltado. Son herramientas del Estado que están a tu disposición. Claro, Independientemente, ahora sí que de los temas ideológicos, totalmente. son parte de la investidura y son para facilitar las cosas. Y de todas maneras va a volar el avión. De todas Pero de maneras, todas maneras va a costar. el avión naval se fue, Así es. hizo 5 horas directo, porque por un tema de protocolo se tenía que ir, cuando la presidenta creo que solo de vuelo, sin contar escalas, hizo 7 horas. Sí. Entonces, no estoy de acuerdo con sus detractores en ese tema, porque también estamos cayendo en que la oposición lo exagera todo. Todo. Y aparte con un dejo muy agresivo, y además veo algunos comportamientos de algunos miembros y miembros de la oposición que además por hablar mal se creen héroes. Claro. Y en este caso lo podríamos poner como una falla logística. Totalmente. La reunión era al día siguiente y canceló Trump todo. Bueno,